Muy bien. Nuestra clase para el día de hoy es Jesús funda la iglesia. ¿Cómo es que Jesús funda la iglesia? ¿Cómo es que se funda la iglesia? ¿Cuál es el propósito también que tiene la iglesia? ¿Cuál será su misión? ¿No? Vamos a ver, porque la iglesia, cuando hablamos de iglesia, es mucho más de aquel lugar, de aquel templo donde vamos cada domingo, tal vez, o cuando nos conectamos de manera virtual para poder escuchar sobre la palabra de Dios. Es mucho más que eso, ¿sí? Vamos a ver. En Mateo 16, del 16 al 18, nos explica sobre quién fundó la iglesia cristiana, ¿sí? Nos dice, ¿no? Recuerda que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, le dice, ¿no? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Cuando habla sobre las puertas del Hades, ¿a qué se refiere en este caso Jesús? ¿Qué serán las puertas del Hades? ¿Por allí alguna idea tal vez, chicos? ¿A qué se referirá cuando Jesús dijo las puertas del Hades? Las puertas del Hades. Puertas del Las infierno. puertas del inframundo. Ah, correcto, el inframundo, las puertas del infierno, es decir, la maldad, ¿no? La maldad no prevalecerá en ella. Quiere decir que la maldad no se va a encontrar, no va a ir hacia la iglesia. Correcto. Recordemos cuando Jesús convocó a sus discípulos, buscó a estos 12 hombres para que lo puedan seguir. Al momento que Jesús elige a estos discípulos, ya estaba formando ya la iglesia, porque la iglesia somos todos, somos el cuerpo de Cristo, somos aquellas personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, aquellas personas que practicamos los mandamientos. Todos, entonces, nosotros los presentes formamos parte de la iglesia. Tal vez no es una iglesia tan activa, porque tal vez no estamos yendo al templo de manera virtual o de manera presencial, ahora que ya se puede, todos los domingos, tal vez no comulgamos siempre, ¿no? Pero formamos parte de la iglesia porque ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, a la pregunta, ¿quién fundó la iglesia? La fundó Cristo. Cristo es aquel que funda la iglesia, aquel que nos da la iglesia, esta unión, esta comunión. Sí. Entonces, ¿cuál o quién es el fundamento de la iglesia? La iglesia se ha edificado, según Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recordemos, los apóstoles, ¿cuál era su misión de los apóstoles? Era acompañar, ¿cierto? Acompañar a Jesús y también predicar, hacían también la vez de misioneros, ya que iban de pueblo en pueblo a poder predicar sobre la palabra de Dios. Es por ello que ese es el fundamento principal de la iglesia, poder anunciar la buena nueva del reino de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia. Ajá. Y recordemos cuando dice quién es el fundamento, quién es el principal allí protagonista, pues el principal protagonista es Jesucristo, ¿sí? Ya que él fue aquel que nos dio la iglesia. ¿Cómo está organizada la iglesia? ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Cuando hablamos de dirigentes, ¿quiénes están al mando de esta iglesia? En Efesios 4, del 11 al 12, podemos leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Correcto. Entonces vamos a ver que todas estas personas son los dirigentes de la iglesia, son aquellos que dirigen la iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En la iglesia católica, nosotros las personas que dirigen, en este caso la iglesia, es el Papa, ¿cierto? El Papa allá desde el Vaticano es aquel que dirige, inclusive cuando hay eventos eclesiásticos muy importantes, él también lo dirige. Y aquí en nosotros, en Perú, en otros países, tenemos los sacerdotes, tenemos los párrocos, ¿cierto? Los párrocos. En la iglesia cristiana y en otras iglesias de otras religiones, vamos a escuchar los pastores. No sé si han escuchado ustedes los pastores, ¿no? Son aquellas personas que dirigen, en este caso, la iglesia. Para ser pastor no es que yo
Cristabel, quiero ser pastora y hago un lugarcito en mi casa y abro una iglesia, ¿no? Es mucho más que eso. Existe una universidad de pastores, ¿sí? El pastor requiere mucho compromiso, requiere mucho estudio también. Tiene que ser aquella persona idónea que uno recurra hacia él, hacia el pastor, por algún problema, alguna necesidad, y el pastor siempre va a tener allí en la boca, siempre va a tener en la lengua una palabra, en este caso, una palabra basada en la Biblia, ¿sí? Así que no crean que los pastores o también los sacerdotes, que ellos también tienen el mismo estudio para poder llegar a lo que son, solamente lo son de la noche a la mañana, sino es largos años de estudio para poder tener el puesto, para poder tener el lugar en el que están. Chicos, entonces ellos son los dirigentes de la iglesia. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Nos dice, ¿no? ¿Cómo está organizada esta iglesia? Nos dice en Mateo 4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y dolencia que pueda, pues, ¿no?, tener el pueblo. Entonces, ¿cuál es la misión, en este caso, de la iglesia? Enseñar, predicar y sanar. Esa es la misión de la iglesia. Tiene tres puntos importantes. Enseñar, en este caso, la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios a todas las naciones, anunciar las buenas nuevas del reino y sanar. Nosotros sabemos que hay enfermedades, en este caso, físicas, ¿cierto? Y también hay enfermedades del corazón, enfermedades del alma, que muchas veces nos dejan un nudito aquí, ¿no?, en la garganta, que nosotros no podemos como sanarla. Recuerden que siempre las enfermedades a veces que tenemos físicas son respuestas, ¿no?, a dolencias que tiene nuestro corazón. Dolencias por allí, secuelas de abandono, secuelas de falta de cariño, secuelas de violencia tal vez, ¿no? Nuestro cuerpo habla y se manifiesta mediante estas dolencias, pues, físicas que presentamos. ¿Y por qué no dice que la iglesia sana? Porque la iglesia nos ayuda a curar, nos ayuda a sanar aquellas dolencias, en este caso del alma que tenemos, ¿no? Sabemos que en la iglesia hay muchas personas, hay muchos ministerios, hay ministerio de niños, hay ministerio de jóvenes, hay ministerio de adultos, hay ministerio de mujeres también, ¿no? Donde se reúnen cada cierto tiempo solamente mujeres a conversar sobre diversos temas, en este caso, de índole familiar, ¿no? Y entre ellas se van sanando. Ustedes saben que la mejor terapia es poder expresar lo que uno siente, no guardarlo. Y esa también es una misión de la iglesia. Recuerden, enseñar, predicar y sanar. Esa es la triple misión que tiene la iglesia. Entonces, ¿cómo debe de gobernarse la iglesia? En aquellos días, como creciera el número de discípulos, aquellas personas que se sumaban, ¿cierto?, a la misión de Jesús, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, nos dice, ¿no? Murmuraciones allí. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando nos habla de cómo debe gobernarse la iglesia, que dice que todos tienen que estar inmiscuidos en la labor de la iglesia, en esa labor de predicar, de sanar, de enseñar. Es por ello que la iglesia debe gobernarse delegando responsabilidades, así como les comentaba sobre los ministerios, ¿cierto? Cada ministerio se ocupa de un grupo, en este caso específico, que forma la iglesia. Y un grupo, el ministerio de niños, que va a atender a los niños, va a enseñar, en este caso, la palabra de Dios, cómo enseñar a un niño, porque va a ser diferente enseñar devocional, en este caso a ustedes, tercero secundaria, a enseñar devocional a un niño de tercer grado, de segundo grado. Va a ser completamente diferente la metodología, la forma de enseñar. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en la iglesia, en el ministerio de jóvenes, va mucho más allá de poder predicar la palabra de Dios, de poder hablar sobre la Biblia, sobre los mandamientos, ¿no?, y todo lo que conlleva ello, sino que también a talleres de arte, por ejemplo, del grupo de jóvenes, del ministerio de jóvenes, salía, me acuerdo, los
las personas que iban a cantar los domingos, las personas que en este caso iban a delegarles el poder tocar los diversos instrumentos musicales que tiene la iglesia, ¿no? Va mucho más allá, entonces, la misión de la iglesia, que solamente predicar la palabra de Dios, ¿sí? Así que si ustedes todavía no han formado parte de este ministerio, bueno, ustedes todavía correspondería al Ministerio de Adolescentes, sería bueno, ¿no? Que nos vayamos allí inmiscuyéndonos con esta parte de la iglesia, que no solamente pues nos va a hablar sobre la palabra de Dios, sino también nos va a enseñar, nos va a enseñar algo que tal vez nosotros no conocíamos. Vamos a ver aquí las características de la iglesia verdadera. Dice, ¿no? En San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué quiere decir? El ejemplo de quién tenemos que seguir nosotros, el ejemplo de quién debe seguir la iglesia, el ejemplo de Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Era una persona humilde, una persona tolerante, una persona respetuosa. Todas las virtudes que englobaba Jesús tenemos nosotros que imitar, tenemos que seguir nosotros ese ejemplo. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? Vamos a ver, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de aquí? La norma de conducta de la iglesia, ¿cuál es? Los mandamientos y el testimonio de Jesús. Como habíamos visto anteriormente, los mandamientos también van en relación con las leyes del hombre, que son no robar, no codiciar la mujer del otro, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos inmiscuidos, no sé si ustedes saben todo esto también de la farándula que está pasando, ¿no? También inclusive es un mandamiento, ¿no? Y sabemos nosotros que en la ley de los hombres, el adulterio es también, se podría decir, condenado, ¿no? Si se descubre adulterio en el matrimonio, dentro del matrimonio, en este caso la persona afectada, la persona engañada, puede divorciarse y retener al hijo, retener a la hija, no realizar la división de bienes, ¿no? Es por ello que es muy importante seguir tanto los mandamientos como las leyes del hombre, ¿sí? Y van de la mano estas leyes con los mandamientos. Vamos a ver, ¿qué don poseerá la iglesia? Nos dice, yo me postré a sus pies para adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué don es aquel que posee la iglesia? La iglesia posee el don de la profecía. ¿Y qué es la profecía? La profecía es la predicción de algo que va a suceder. Nosotros en Apocalipsis, este último libro de la iglesia que es bien intenso, ¿no? Donde nos habla bastante, inclusive hay personas que están comparando los tiempos modernos con lo que nos dice Apocalipsis, vamos a ver que la profecía es que Jesús va a volver a venir, ¿cierto? No sabemos cuándo puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser el otro año, no lo sabemos, pero esa es la profecía, ¿no? Que va a regresar, va a venir así como él nació, no recordamos que él nació hombre, ahora él va a venir ya hombre también, va a venir para poder juzgar en este caso, ¿no? A las personas, a ver quién se lleva al cielo, por decirlo así, y quién se queda en la tierra. Así que tenemos que orar nosotros de buena manera, chicos. Y lo que él va a juzgar, en este caso lo que nos juzgan a nosotros, mucho más allá de qué religión éramos, mucho más allá nuestra orientación sexual tal vez que tengamos, ¿no? Lo que va a juzgar es lo que tú has hecho como persona, ¿no? Por ejemplo, si yo he sido una persona católica, pero bien ferviente, o he sido cristiana, o testigo de Jehová, pero si por allí salía de la iglesia y hablaba mal de las personas, mentía, robaba tal vez, esa persona pues no, vamos a ver que nos va a juzgar a esas personas de mala manera, ¿no? Porque yo cuando tengo a Cristo en mi corazón, no lo tengo solamente cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en el templo,
No tengo que tenerlo cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el colegio, cuando estoy en la calle, cuando me voy tal vez a alguna fiesta, ¿no? A alguna reunión, tengo que tener siempre presente a Cristo en mi corazón. No se nos va a juzgar, no por cómo llevemos nuestra vida, ¿no? Si decidimos ser de tal religión, de tal partido político, si decidimos tener tal vez, siendo yo mujer, a una mujer como pareja, o siendo yo hombre, a un hombre como pareja, ¿no? Si no nos van a juzgar por nuestros actos, por lo que nosotros hagamos, ¿sí? Así que tenemos que caminar siempre con Jesús en nuestro corazón, ¿no? Y no olvidándonos del amor que Él nos tiene y también nosotros dando amor, en este caso, al prójimo, que ya hemos aprendido que es la próxima persona a nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué don poseerá la iglesia? El don de la profecía. Es decir, la iglesia siempre va a tener presente la nueva venida de Jesús. Correcto. Unirme con la iglesia verdadera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nosotros sabemos que el bautismo es aquel acto, ¿no? Aquel sacramento, el primer sacramento inclusive de la iglesia, donde nosotros ya formamos parte del cuerpo de la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros como parte de la iglesia? Debemos permanecer fieles y firmes. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada y amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, ¿no? Cuando nos dice permanecernos fiel, quiere decir fiel a la iglesia, fiel a la palabra en este caso de Jesús, ¿no? Tenemos que estar fiel a su palabra, firme también en este caso a la iglesia, correcto. Vamos a ver. Continuamos. Tenemos aquí una pequeña comparación, ¿no? Dice, así como un policía utiliza un identikit, ¿no? Para poder identificar a un criminal o un asaltante, para poder conocerlo mejor y capturarlo. Por ejemplo, cuando hacen las famosas batidas, ¿no? Ustedes han visto, te piden tu DNI y si estás limpio, pues te deja pasar el policía, ¿no? Pero si te pide tu DNI y estás con requisitorio, tal vez estás buscado por pensión de alimentos, tal vez de agresión física o diversos motivos que puedan tener, pues te llevan, ¿no? Te llevan a la comisaría y realizan todos los trámites correspondientes de acuerdo a la requisitoria que una persona tenga. La Iglesia de Dios también tiene un identikit, ¿no? Nosotros sabemos que las iglesias, por ejemplo, aunque todas prediquen la palabra de Dios, todos tengan a Jesús como la piedra angular que hemos visto al comienzo, algunas iglesias tienen diferentes formas, pues, ¿no? De adorar en este caso. Sabemos que la Iglesia Católica adora a Jesús, adora a Dios, pero también tiene imágenes, ¿cierto? Imágenes que adora. La Iglesia Cristiana no comparte eso de adorar a Santa Rosa, Señor de los Milagros, ¿no? Solamente para la Iglesia Cristiana, en este caso, vendría a ser Cristo, vendría a ser Jesús. Y así las demás iglesias también. Inclusive hay una iglesia, bueno, que es un poquito también jala de los cabellos, que no adora a Dios ni a Jesús, sino adora a este futbolista Armando Maradona, ¿no? Ustedes han visto, cuando él falleció, salió a la luz esta iglesia, esta secta que tenía, ¿no? Que adoraban en este caso a este personaje, que no ha sido, pues, ¿no? Un ejemplo del todo, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos que seguir siempre a alguien que ha sido ejemplo de algo, un ejemplo bueno, una buena influencia, ¿no? Y hemos visto que este personaje ha tenido muchos excesos, ¿no? En su vida, y pues no podría ser en este caso ejemplo, ¿no? Ejemplo para alguien, para ningún joven ni para ningún niño. Entonces, vamos a ver, en la iglesia también hay un tiempo para poder cantar, para poder alabar a Dios. Hay canciones muy bonitas, muy íntimas, ¿no? Donde nosotros nos acercamos a Jesús, inclusive cuando uno va a la iglesia y adora de corazón, canta de corazón, siente que se ilumina, los ojitos pueden estar por allí cerrados, pero sientes una luz, ¿no? Que te acerca, en este caso, a Jesús. Una de las canciones dice su letra así:
Cuán firme es de tu iglesia el cimiento. Sabemos que una casa, una edificación, requiere un cimiento quiere decir una base fuerte, ¿no? En este caso, aquella base fuerte donde va a estar edificada la iglesia, va a ser Dios, va a ser Jesús. El trono de los cielos, de grado, nos dice, no abandonó, y por su amada iglesia su vida entregó, en este caso Jesús, ¿no? Por la amada iglesia que somos nosotros. Es una la esperanza y una es nuestra fe. Y uno es el bautismo, ¿no? No quiera que se dé porque hay bautizos que se da, por ejemplo, en las iglesias, hay bautizos que se dan también en el río. Recordemos que Jesús se bautizó en el río. De todas las naciones unidos, oh Señor, tus hijos hoy te buscan y cantan tu nombre, ¿no? En este caso, la adoración a Jesús. Astutos enemigos la quieren destruir, ¿no? Fundada en la roca, la vemos resistir. Cuando hablamos de enemigos, quiere decir por ahí las diversas tentaciones. Tus hijos te suplican que no demores más, prometes que muy pronto en gloria volverás, ¿no? Aquí está la profecía de que Jesús va a volver. En medio de aflicciones y luchas por doquier, tu iglesia aguarda, ¿no? Recordemos que somos seres humanos, somos personas, cometemos errores, sí, pero también nosotros, cada día que pasamos aquí en la tierra, pasamos luchas constantes, ¿no? Pasamos luchas constantes, en este caso, ustedes tal vez sus luchas serán el primer amor, tal vez están enamorados, están viviendo la ilusión, tal vez la lucha por las notas, un poquito de preocupación, no entienden ciertos temas, por eso están allí, ¿no? Constantemente un poco preocupados, se podría decir, ¿no? Los padres de ustedes también tienen otras luchas internas diferentes, tal vez preocupaciones de enfermedad en la familia, preocupaciones económicas, tantas cosas que nos pueden afligir a nosotros, ¿no? Pero aquí nos dice, tu iglesia alerta, aguarda, ¿no? Tu iglesia igual sigue firme, sigue resistente, en este caso, ante cualquier preocupación, ante cualquier malestar que pueda tener. Y cuando aparecieres, cuando venga Jesús en gloria y majestad, tu iglesia victoriosa va a tener libertad, libertad de toda aquella preocupación, ¿no? Entonces, vamos a ver, Jesús fundó la iglesia, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desear unirnos a ella y ser fiel hasta el fin. Tenemos que ser fiel allí hasta el fin con la palabra de Dios, con la iglesia. Sí, así vamos a realizar una pequeña oración para poder conversar con Dios. Sí, a ver, el lugar donde estemos, vamos a brindar una pequeña oración hacia Jesús, hacia Dios. Sí, chicos, muy bien, cerramos nuestros ojitos. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva semana, del último tramo, Señor, de la escuela. Gracias por cada una de la vida de los estudiantes, por cada una de la vida de su familia, por cada una de la vida de sus profesores, Señor, que nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este momento. Gracias porque ahora hemos aprendido un poquito más sobre tu palabra, hemos aprendido sobre la iglesia y nosotros somos partícipes de ella, Señor, y queremos seguir siendo firmes, queremos seguir estando atentos a la profecía, Señor, que es tu próxima venida. Gracias, Señor, por todos los bienes que nos das. Gracias por cuidarme en mi acostarme y en mi levantarme, Señor. Gracias por el pan que pones en nuestra mesa. Gracias por el trabajo también de mis padres, Señor. Gracias, en este caso, por toda vida, Señor, con la que nos hemos cruzado, con toda vida con la que hemos nosotros conversado. Gracias por la vida de nuestro prójimo, Señor. Amén y amén. Correcto, chicos, excelente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy a volver a mandar la asistencia por si acaso por ahí faltó responder a alguno de ustedes. Ahí está. Vamos a responder, chicos, la asistencia y entonces pues ya hemos culminado con la clase del día de hoy. ¿Sí? La siguiente semana ya se les va a estar mandando las tareitas. Se han revisado sus monografías, han estado muy acertadas, me ha dado mucho gusto poder trabajar estos temas con ustedes, ¿no? Y creo que va a ser una dinámica que vamos a seguir trabajando, porque ustedes saben que todos tenemos la forma de pensar diferente, ¿sí? Por ejemplo,
A mí me gusta siempre conversar, tener, se podría decir, la mente abierta a diversos temas, así que vamos a trabajar de igual manera, porque ustedes están inmersos, en este caso, en las redes sociales, ¿no? Cuando yo tenía la de ustedes, también había las redes sociales, pero recién estaba comenzando, es decir, no había una plataforma donde yo tenga ciertas dudas y poder expresar la duda que tenga y poder compartir tal vez con diversas personas, ¿no? En la actualidad sí, hay grupos inclusive donde podemos conversar de diversos temas, ¿no? Donde nadie nos juzga, donde nadie por allí nos pone el dedo así acusador, ¿no? Al contrario, nos ayudan ante cualquier situación, ¿sí, chicos? Así que por allí, si ustedes tienen alguna preocupación, alguna duda, tal vez siempre es bueno comunicarlo, ¿no? Que yo siempre voy a estar allí para escuchar, ¿no, chicos? Estamos hablando nosotros sobre la palabra de Dios. Hemos visto el día de hoy desde el punto de las diversas iglesias, aunque tal vez no todos ustedes profesen el cristianismo, tal vez por aquí tenemos algún católico, tenemos por allí algún testigo de Jehová, pero todas, en este caso, las religiones, todos los pensamientos, ¿no? Todas las orientaciones que ustedes puedan tener, todas las culturas, todo se respeta, ¿sí? Recordemos que mucho más allá de poder adorar a cierto santo o poder seguir fielmente a Jesús, tenemos todos derechos y nuestros derechos nos dicen igualdad, ¿cierto? Igualdad siempre, 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 chicos. Correcto. Entonces, ajá, acá tengo un mensajito que estamos aquí leyendo. Correcto, chicos. Excelente. Gracias, Priscila, por haber puesto ahí tu mensajito. Entonces, chicos, me despido de ustedes. Cuídense, cuídense mucho. Y recuerden que ante cualquier duda, cualquier sugerencia, estoy presta a escucharlos. Tienen mi número de celular, que voy a compartir los papitos. Y también tienen la plataforma para poder allí escribir. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Éxitos en sus clases. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, chicos. Chao, chicos.